Y del Valle también viene el canciller Nicolás Maduro, bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo están las cosas? De coche, ¿no? Coche, Ernesto de que era coche. la misma parroquia en aquel En entonces. aquel entonces, ¿Cómo están las Buenos cosas? días. Bien, bien. Mucho trabajo, muchas cosas buenas. Hoy en el Valle hay un hecho muy importante. En el aniversario de Caracas se reinaugura la Plaza Bolívar del Valle, en esa parroquia Correcto. donde Sí, viene sí, Nicolás sí. Maduro. Y va a estar el presidente Chávez allí. Están convocando al pueblo caraqueño. Sí, hay un conjunto de actividades que ha organizado conjuntamente el alcalde Jorge Rodríguez con la jefa de gobierno, de entrega de un conjunto de obras para la ciudad. Una de ellas es la Plaza Bolívar del Valle, ¿no? Célebre Plaza Bolívar, ahí donde está la iglesia, y ahí va a haber una inauguración y luego va a haber una actividad de estas jornadas del huracán bolivariano con todo el pueblo del Valle de Coche. Eso realmente, de acuerdo a los preparativos y a la motividad que hay en todos los bloques, en los barrios del Valle de Coche, va a ser algo extraordinario. Nosotros invitamos a todo el pueblo patriota, a todo el pueblo luchador de estas dos parroquias a incorporarse masivamente, a acompañar al presidente Chávez y al demostrar que dentro de unas semanas apenas, dentro de unas 8 o 9 semanas, Caracas entera va a estar como Venezuela, va a estar con la patria, va a estar con todo este proceso tan hermoso que ha despertado una conciencia inmensa de la posibilidad de convertir a nuestro país en una potencia real, política, económica, moral, de todo tipo. Mire, canciller, ayer hubo una noticia, el presidente públicamente le indicó que no esperemos más para materializar el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto de seguida a una decisión de la Corte que favorece a un prófugo de la justicia venezolana acusado, sentenciado por la colocación de explosivos en sedes diplomáticas radicadas acá en Caracas. Esa instrucción, canciller, ¿cuál es la ruta para su cumplimiento? Bueno, primero en esto hay que decir que es una decisión aberrante realmente, ¿no? Y que está en la línea de lo que ha sido la conducta de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de complicidad con todos los grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura en el año 2002 y con todos los grupos que practicando el terrorismo de diversos signos, pretendieron acabar con el proceso constitucional y democrático de Venezuela. Este es uno de los casos que va acumulando un conjunto de decisiones aberrantes, abusivas, que violan la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que han llevado prácticamente a esta comisión, a esta Corte, al límite o han llevado más allá del límite del desprestigio, de la falta de credibilidad. En este caso específico, Raúl Díaz Peña, es un caso como el que tenemos que recordar los venezolanos. Febrero del año 2003, estaba todavía instalado el mamotreto este golpista de la Plaza Altamira. Ya habíamos pasado por todo el proceso de golpe petrolero, sabotaje de la industria petrolera. Estaba terminando o flexibilizándose, porque en aquel entonces, el 2 de febrero del año 2003, la CTV, por boca de Manuel Cova, su secretario general, no levantó el paro, sino que dijo que a partir de ese momento se flexibilizaba. Sí. Era la paralización absoluta de las actividades económicas del país. En términos políticos, pudiéramos decir, estaba siendo derrotado el intento de golpe petrolero, el sabotaje, ¿no? Y nuestro pueblo había dado una demostración gigantesca durante diciembre de 2002, enero, febrero del 2003, de resistencia, de capacidad de lucha, de confianza en el liderazgo del comandante Chávez en condiciones muy adversas. Y en ese febrero, el 25 de febrero, tenemos que recordar que hubo unos ataques terroristas contra el Consulado de Colombia, contra la Oficina de Comercio de la Embajada de España en Venezuela. Se colocaron unas bombas, inmediatamente toda la prensa y televisión de los sectores golpistas empezaron a señalar y acusar al presidente Chávez. Bueno, hubo una investigación de ese caso, una investigación, bueno, las mismas embajadas y sedes diplomáticos aportaron sus videos, ¿no? Hubo una investigación que se llevó a la captura de 3 implicados. El autor intelectual, Felipe Rodríguez, llamado El Cuervo, ¿no? Que ha cumplido parte de la pena, hoy está bajo beneficio, de acuerdo a la ley,
En libertad, libertad condicionada. En libertad la pena, ¿no? Correcto, sí, ya el final de su pena. Señor de apellido Mérida Ortiz y este señor Raúl Díaz Peña, que efectivamente todos ellos fueron capturados, enjuiciados, está todavía el proceso y en el caso del señor Díaz Peña se le dio un beneficio en el año 2010 e inmediatamente se fue a Miami y en Miami el gobierno de los Estados Unidos lo protegió, ¿no? Y lo convirtió casi en un héroe político, como convierten en Miami a cuanto terrorista corrupto se va de nuestro país. Por la senda de Posada Carriles. Correcto, sí, por la senda de Posada Carriles. Este señor, ¿no?, que está responsable de un acto terrorista contra sedes diplomáticas en nuestro país, entonces, en primer lugar, la Comisión Interamericana acoge la denuncia que hace de supuestas violaciones de sus derechos humanos, ¿no? Cuando todavía, de acuerdo a la Convención Interamericana, este caso está en jurisdicción interna nacional. Pero, perdón, ¿y qué puede alegar una persona que está disfrutando de un beneficio que le permite estar en libertad después de ser condenada y entonces ahora alega que le han violado sus derechos humanos? Es correcto, porque ellos saben, todo este grupo de corruptos, sectores terroristas, sectores al margen de la ley, grupos que han luchado contra la Constitución y el orden democrático establecido en Venezuela, saben que cuentan en la Comisión Interamericana, ¿no?, y en la Corte Interamericana, hegemonizadas, dominadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuentan con un aval para la protección de sus actividades, que ha llegado, en el caso de este señor Raúl Díaz Peña, a una situación de aberración absoluta. Un señor al que se le ha comprobado su participación en hechos de ataques terroristas con bombas a 2 sedes diplomáticas en nuestro país, es acogido por la Comisión, violando toda la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y es presentado el caso ante la Corte Interamericana, que ha decidido casi, pudiéramos decir, en tiempo récord, proteger a este señor. En primer lugar, ha desestimado la propia Convención Interamericana, ¿no?, como lo dice un voto salvado de esta misma decisión, ha desestimado todos los alegatos y pruebas llevados por el Estado venezolano, por el agente del Estado Germán Saltrón y un conjunto de especialistas, expertos venezolanos, que llevaron las pruebas de cómo este señor participó desde la Plaza Altamira, que era un enclave, como ustedes saben, golpista, ¿no?, y participó en estos hechos y ha desestimado, bueno, yo diría una razón fundamental, una razón de carácter ético, de carácter moral, que es un delito vinculado al terrorismo protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, a partir de este diagnóstico que es conocido, ¿no? Los casos presentados contra el Estado venezolano tienen una respuesta express de parte de la Comisión, normalmente favorable a quien denuncia al Estado venezolano. No es este el único caso en el que se han producido este tipo de decisiones. De hecho, incluso toman medidas sobre la base de peticiones vía fax, ¿no? Sí. Una vez presentado este cuadro, ¿cuáles son los pasos a seguir para materializar ese retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuáles son las consecuencias de este retiro sobre las cuales se han dicho muchas cosas en Venezuela? Eso le voy a pedir al canciller que nos lo explique después de la siguiente pausa y nos vamos con esta reflexión. ¿Se habrá enterado en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este acontecimiento? La muerte por supuestas causas naturales de Jorge Rodríguez en los calabozos de la DICIP el 25 de julio de 1976. ¿Tomó alguna decisión? ¿Condenó al gobierno venezolano de la época? Misterios de la ciencia. Vamos a la pausa, venimos enseguida.